Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido martes, ¿cómo están? Hola Laura. Bueno, a medida que Instagram les va avisando que ya estoy en vivo, hoy con un nuevo encuentro, con una nueva lectura de este hermoso libro, Ana, la abuela de Jesús, un mensaje de sabiduría y amor. Ya vamos por el capítulo 3, no, por el capítulo 4. Allí quedó de la última vez que fue el jueves pasado. Y bueno, espero que disfruten de este encuentro. Hola Tony, tanto tiempo. Hola Gisela, bueno, hola Laura, hola. Ay, hace 1000 años que no hablamos. Bueno, después te escribo por privado, Tony. Espero que estés muy bien, hermanito. Te mando un abrazo enorme. Bueno, como les decía, hoy es un nuevo encuentro de lectura en vivo. Estamos con este libro de Claire Gerson, Ana, la abuela de Jesús. Y ya vamos a introducirnos en el capítulo 4. Yo también te amo, Tony. Espero que estés muy bien. Después charlamos. Eh, bueno, vamos con este capítulo 4. No sé si se escucha la musiquita que pongo de fondo. Obviamente pedí permiso, es de Pedro de Redes, se llama Amanecer 2025. No sé si se llega a escuchar, pero bueno, yo sí la escucho y me es muy lindo, o sea, leer con un poquito de música de buena frecuencia. Así que bueno, ya me adentro en este capítulo 4. Las iniciaciones de Ana en Egipto. Permítanme un cachitín. Me traje un tecito caliente. Ahí vamos. Antes de mi partida del Monte Carmelo para Egipto, ya había comenzado el proceso de rejuvenecimiento de mi cuerpo al separarme de la conciencia colectiva que cree en el envejecimiento y la muerte. Ya había participado en la mayoría de las iniciaciones de automaestría que la Escuela del Misterio del Monte Carmelo me podía ofrecer. Mi incesante deseo era ampliar mi conocimiento y mis capacidades innatas y conocer la unión con Dios, conservando, a la vez mi cuerpo físico. Aquellos que habían ido a Egipto y regresado al Carmelo mostraban mayor sabiduría y me motivaron a ir y confiar mi destino a los dioses y diosas que habían preparado a Moisés. Así fue como me dispuse a viajar a pie, en carro y en camello, con varios de mis hermanos eseños, mi hija Auriana y algunos de mis descendientes. Nos unimos a una caravana de comerciantes y junto con otros inmigrantes hicimos nuestro camino por tierra hasta el delta del Nilo. Nuestro destino era un complejo de templos, en su mayoría en ruinas, en torno al cual muchos hebreos aún permanecían desde el Éxodo. Vivían en casas hechas de piedra, de arenisca y ladrillos de barro, agrupadas en aldeas. Esta zona es conocida por su nombre griego, Heliópolis. Muy poco de la antigua On todavía permanece hoy en día, ya que se encuentra enterrada debajo del aeropuerto del Cairo y engullida por la metrópolis de El Cairo. Durante los siguientes 303 años de mi larga vida, viví y trabajé en la antigua ciudad subterránea de Tat, cuyos pasajes van desde la Gran Pirámide hasta el puerto marítimo que ahora se conoce como Alejandría. También tuve acceso a una parte de los mayores pasajes laberínticos que forman parte de la red interior de la Tierra, que algunos llaman Agartha. Y esta es una verdad que podría ser descubierta en tus días. Al igual que yo, accedo al conocimiento de lo que ocurre en tu tiempo. Tú también llegarás a conocer los eventos ocultos de mi experiencia a medida que avancemos nuestro camino. Te invito a unirte a mí como aquel que está preparado para trabajar dentro de las bóvedas del tiempo. Con mucho gusto hago esto porque, como he dicho antes, quiero que tengas éxito en tu travesía por este mundo de ilusión y que puedas recibir las bendiciones de la verdadera visión del contemplar tu ser eterno. Mis palabras en este capítulo se refieren a términos quizás desconocidos y esotéricos. Encontrarás una breve definición de muchos de ellos en el glosario y la mayoría se ampliarán a medida que continuemos mi historia.
Más que cualquier otra cosa, fueron las personas que permanecen cerca del plano terrenal a través de milenios quienes me atrajeron al antiguo Egipto. Conocidos como la Hermandad de la Luz Blanca, ellos han sostenido la antorcha de la sabiduría de Shekinah, Sofía, la Madre Divina, la inteligencia detrás de las cosas, que revela la cara oculta de Logos, Gnosis, la palabra de la creación. Ellos son los que recuerdan de una vida a la otra y a través de los velos de la carne sus orígenes en la vida eterna, más allá de la atracción gravitacional de la Tierra. Ellos fueron mis maestros, quienes cultivaron mi alma y despertaron mi mente para recordar la ley del uno. Los maestros ascendidos, el poderoso Tot y su consorte Sesat, encarnados en forma, fueron mis maestros más venerados. Serapis Bey, de rostro resplandeciente, era un diamante de pureza y poder. También había otros hombres y mujeres en sus cuerpos de luz radiante que habían dominado el plano físico, seres antiguos cuyos nombres no importa, algunos grabados en la historia y muchos otros que escogieron el anonimato. Con ellos me relacionaba día y noche. Luego estaban mis hermanos y hermanas espiritualmente empobrecidos que caminaban como si estuvieran dormidos en las arenas superficiales. Los humildes que cultivaban la tierra también fueron mis maestros. Con ello me relacionaba ocasionalmente. Cuando llegué a Egipto, impulsada por mi alma y la hermandad de la luz, era una anciana sabia, pero sin experiencia sexual en mi encarnación actual. Concentrando mis energías, pasé por los rigores de mucho entrenamiento y disciplina, que me prepararon para moverme libremente a través de los pasajes laberínticos de nuestra ciudad subterránea. Podía pasar como un ladrón en la noche a través de los templos exteriores de la ciudad de Om y a la meseta circundante, sin ser vista por aquellos que podrían tomarme como rehén. Así fue como aprendí a vivir y a trabajar en un mundo secreto, oculto a los ojos de aquellos que burlarían y arrojarían a las tinieblas las verdades sagradas de Dios único. El conocimiento de las contraseñas, firmas de frecuencias, apretones de manos secretos, símbolos y emblemas eran obligados para desplazarse libremente dentro de un mundo recluido. Estos signos ocultos procedían de una época tan antigua que la mayoría había olvidado sus orígenes reales. Pude acceder a ese conocimiento a causa de mi linaje y debido a mi intenso deseo de conocer, comprender y practicar la sabiduría esotérica. Y sobre todo, vine por el compromiso innegable dentro de mi corazón de llevar a cabo la gran obra, que estaba escondida para mi mente, pero que sentía como una fuente de agua viva que sostenía mi alma. Una vez que me adapté a esta forma nueva de vida, trabajé día y noche con reducida necesidad de dormir o de luz del sol. Dentro de las bóvedas ocultas donde trabajaba había apreciados rollos de papiro y pergamino, y tablas de metal y piedra. Algunas de las tablas eran de oro, cobre, bronce y electro. Otras eran de elementos desconocidos que, al parecer, habían sido atraídos a la tierra por gente de las estrellas. Esos tesoros de sabiduría eran los que más intrigaban y agitaban mi alma, y yo deseaba desentrañar su misterio. Iba en búsqueda de las enseñanzas de sabiduría como si fueran pájaros fugaces, mariposas y un arco iris. Estas obras sumamente antiguas tenían una atracción magnética, grabada por manos desconocidas, pero a su vez conocidas, que atraían irresistiblemente a Egipto y a sus bibliotecas ocultas bajo velos de piedra. El foco de mi atención estaba en la traducción de los registros de las estrellas y de los pueblos más antiguos de la tierra a las lenguas egipcias, griegas, hebreas y aramea. Otros escribas tenían la tarea de plasmar otros idiomas, como el sánscrito y el sumerio, en papiros, pergaminos, piedras de arcilla y tablillas y rollos de delgado metal. Nuestros registros se conservaban en bóvedas de archivos. La mayor parte de mi trabajo se grababa cuidadosamente con una aguja en láminas de arcilla húmeda,
antes de ser llevado a un consejo de sabios, quienes luego llegaban a un consenso respecto a la exactitud de mi traducción. Cuando todos estaban de acuerdo, yo entonces transfería las letras y patrones de jeroglíficos a documentos de papel más frágil, pero más transportable. Muchos trabajadores fueron empleados en la fabricación de papiros a partir de las plantas de loto que crecían a lo largo del Nilo. Después de tejer las fibras secas y prensadas formando largas hojas, un miembro de nuestra hermandad cuidadosamente apilaba los papiros en un rincón de cada celda y en los dormitorios de los escribas. Aquí, debajo de las arenas del desierto, hice copia de los registros que se ocultaban a los profanos, para poder llevarlos al Monte Carmelo, la escuela de misterio de los esenios. Había luz suficiente para ver, suministrada por lámparas de aceite y piedras brillantes que eran ungidas por sacerdotes y sacerdotisas atlantes, que sabían hacer bajar la luz del dios Sol Ra. Estos fueron mis maestros, quienes aún conservan los secretos de la luz, el sonido y el color. A través del uso del pensamiento concentrado y frecuencia de sonido dirigían el ojo interior al propósito de su enfoque. Con sus manos, cargadas de energía, utilizaban varas y báculos amplificadores como extensiones de sus mentes y cuerpos, para tallar y levantar piedras pesadas hasta su lugar perfecto. De esta manera se crearon los antiguos monumentos como la Esfinge y la Gran Pirámide que los arqueólogos atribuyen a la mano de obra esclava. Sin embargo, después de muchos de los poderes telequinéticos que se perdieron, en verdad se utilizaron muchos esclavos para construir palacios, tumbas y templos de faraones. Había suficiente aire en mi habitación subterránea, suministrado y distribuido a través de conductos ingeniosamente entubados en piedra desde portales en la superficie hasta vastas cavernas subterráneas. En nuestras iniciaciones recordamos cómo respirar de manera que pudiéramos acceder a la fuerza de Dios que impregna toda la creación y así no depender solo del oxígeno para mantener nuestro ser. Ríos y acueductos subterráneos llenaban cisternas que saciaban nuestra sed. La comida era simple, suministrada por los que labraban la tierra diluviales del fértil Nilo. Habían individuos de nuestra hermandad que cuidaban de jardines y rebaños. Sentían deleite en servir a aquellos de nosotros que nos habíamos retirado lejos del ardiente sol y la brisa fresca del Nilo, que dispersaba los rayos de luz en diamantes brillantes sobre el flujo de las aguas azules. Por lo tanto, nuestras necesidades básicas estaban cubiertas. Una noche sí y otra noche no me levantaba y salía a los templos exteriores a través de puertas que se abrían con el poder de mi voz. Me reunía con algunos compañeros para realizar los rituales de la alta alquimia de Horus y la magia de Isis hasta el amanecer. El propósito de reunirnos era mantener nuestro cuerpo fuerte y celebrar las estaciones cíclicas de la Tierra, la luna, las estrellas, el sol. A través de meditaciones sobre el sol y la luna equilibramos nuestras polaridades internas e iluminábamos nuestras mentes y cuerpos. Realizábamos prácticas místicas que nos llevaban al arquetipo del jardín del paraíso, en el cual se revelaba el árbol de la vida. Aprendimos a erigir y subir la escalera de la luz, con el fin de cosechar la fruta eterna y dorada. De este modo, y debido a nuestra iluminación interna, éramos capaces de vivir debajo de la superficie de la tierra con relativa comodidad y seguridad. Nuestras vidas físicas podían extenderse durante muchos siglos, si así lo elegíamos, para poder proporcionar un gran servicio durante toda una vida. Con el tiempo me uní a la muy antigua hermandad de Tat, que congregaba a sus miembros durante las noches de cada luna llena y nueva. Asimismo, durante los ciclos solares y los días de portal galáctico, nos reuníamos desde muchos lugares distintos del mundo. Algunos eran inmortales, habiendo vivido en la Tierra por miles de años. Otros, como yo, eran recién regresados, creciendo en la memoria de nuestro camino, que ilustra la resurrección de Osiris, la inmaculada concepción de Isis y la travesía arquetípica de Horus hacia la iluminación total.
Compartimos nuestra sabiduría con los mortales terrenales que deseaban despertar y demostraban con su progreso que podían soportar los rigores de la disciplina constante. Íbamos a círculos de piedras verticales con inscripciones y frecuencias de aquellos mundos y estrellas más allá de la época actual de la Tierra. Traíamos nuestros registros, datos que habíamos recogido al recorrer la Tierra. Compartíamos en nuestras reuniones la naturaleza de la evolución y la condición de la humanidad, sus preocupaciones y sus resoluciones. En cierta literatura mística habrás oído hablar del morador que vive en lo profundo de los salones de Amentí. Él era nuestro portavoz principal. No era hombre ni mujer, sino un campo de energía andrógina que facilitaba la comunicación interdimensional. Había cámaras de iniciación donde íbamos de vez en cuando para reunirnos con el morador y recordar quiénes fuimos a través del espacio y el tiempo. Luego íbamos a cumplir con nuestras diversas tareas y deberes. Algunos subían y volvían a la nave de luz para observar e influir en los asuntos de la Tierra, como fue decretado por ley universal. Algunos caminaban entre la población de la Tierra como hombres y mujeres aparentemente normales. Otros permanecían ocultos debajo de la superficie. Yo fui uno de ellos hasta que hube completado ciertas iniciaciones que me permitirían interpretar mi papel, mediante mi libre interacción con las tribus de la superficie de la Tierra para cumplir con mi destino. Había mucho que aprender y mucho que recordar. Afortunadamente, estaban los registros que los demás y yo misma había mantenido durante épocas anteriores. Y siempre estaba el yo verdadero, que mantiene los misterios intactos y puros en el templo interior. Aprendí a acceder a este yo a través de aquietar mi mente y abrir los 7 sellos o anillos de poder. Estos son conocidos como los centros sutiles de energías que los yogis llaman chakras. Había métodos para levantar la columna interna de luz etérica, aumentando la fuerza vital a través de los 3 canales de la columna vertebral, haciendo circular la energía cósmica a través de la esencia vital del cuerpo físico o las glándulas endócrinas. Me acordé de quien fui antes del surgimiento de Lemuria y Atlántida, cuando servía la copa, el santo grial. Y recordé mi promesa de permanecer en la tierra hasta que todos se elevaran. Una vez que había conseguido un mayor dominio de las leyes físicas, empecé a tomar mis iniciaciones avanzadas dentro de los muchos templos que habían sido creados por los antiguos a lo largo de la parte baja y alta del Nilo, adornando oasis y montañas a ambos lados. Me adentré profundamente en Nubia y vi el espectáculo de la tumba de Ramsés y el monumento a mi linaje, que tú llamas Hathor. Mientras practicaba los antiguos rituales de creación de Sekhmet, cabeza de leona, y Hathor, canté alabanzas de la Gran Madre, recité mantras y bailé al ritmo de panderos, tambores y sistros. Los ritos de la Madre Divina se habían corrompido y su voz se hallaba suprimida por la política de sacerdotes y faraones que se aferraban a una lujuria y codicia inmutables y a un ciego dogma patriarcal. Sin embargo, hubo entre nosotros quienes mantuvimos el camino puro y claro, aunque te aseguro que incluso nosotros fuimos presionados para recordar y transmitir las energías con total fidelidad. Al tener acceso a esta realidad que está más allá de los sentidos humanos, podíamos ver a aquellos que eran invisibles a los ojos no entrenados. Sin embargo, hay que reconocer que nuestro fervor por preservar el poder de la alta alquimia interna a través de las eras oscuras, sin darnos cuenta, creamos procesos iniciáticos que se solidificaron con rituales secretos, códigos crípticos y jerarquías elitistas, que hicieron de la experiencia directa una ruta más tortuosa. Muchos perdieron sus caminos y confundieron las prácticas externas con aquello que buscaban.
Pocos llegaron a saciar totalmente la sed bebiendo el agua de vida vertida directamente de la taza de la rebelión interna de la diosa. 40 años después de mi llegada a Egipto, completé mis iniciaciones avanzadas y comencé a servir a la Gran Madre como una sacerdotisa de Isis, Hathor y Sekhmet, además de continuar mi trabajo como escriba. Desarrollé la capacidad de ser consciente de las muchas dimensiones y distintas realidades a través de viajes astrales, viajes conscientes fuera del cuerpo, bilocación, dividir y proyectar la propia conciencia a otro lugar, línea de tiempo o dimensión, y teletransportación, desestructurar el propio cuerpo en una forma más sutil y proyectarlo a otra ubicación en la que se vuelve a reensamblar físicamente. A través de los misterios de la resurrección de Isis, conocido como el rito del sepulcro, continué regenerando las células de mi cuerpo en eterna juventud. A medida que pasaron los años, fui conocida como aquella que sobresalía en las misteriosas artes y ciencias de la alta alquimia. Aunque demostré mis poderes espirituales maravillosos, los dones psíquicos no eran mi principal objetivo. Eran el medio para un fin y los subproductos naturales de mi disciplina devota y mi amor, por medio de los cuales he tratado de servir al Creador y elevar toda la vida. A lo largo de mi vida conocí íntimamente todo el espectro de las muchas facetas de la Gran Madre y sus poderes creativos. Los atributos de la diosa se expresaron a través de mí toda mi vida, hasta que mi viaje como la que se llama Ana hubo terminado. Mi alma, a través de todas mis encarnaciones, ha servido su gracia. Era reconocida como suma sacerdotisa de la Gran Madre y enseñé a muchos iniciados a cultivar las energías para las que fueron preparados al encarnar. Evalué su aprendizaje y su capacidad de mantener los patrones de luz de alta frecuencia coherentes dentro de sus cuerpos, mentes y vidas. Era, por así decirlo, una consejera psicoespiritual. Con el tiempo, mi trabajo derivó en ayudar a los iniciados a prepararse para la resurrección del sepulcro, en la que superaban la ilusión de la muerte. Trabajé en las escuelas de misterio del templo ayudando a hombres y mujeres que elegían transmutar la base de escoria de su alma mortal en el oro de la iluminación inmortal. Comparto mis experiencias egipcias contigo para ayudarte en tu propia evolución y empoderamiento. Tu vida en el planeta Tierra es tu templo iniciático. La conciencia de Cristo se está expandiendo exponencialmente día a día. Mi querido amigo, ¿has notado que el tiempo se está acelerando, que las polaridades extremas son cada vez más obvias? Tal vez estés experimentando o conociendo a personas que tienen experiencias extraordinarias, metafísicas, más allá de la física. ¿Has visto en los medios de comunicación cómo la ciencia está validando reinos de conciencia que hace pocos años no se consideraban posibles o siquiera relevantes? Una vez que uno comienza a tener experiencia de fenómenos extrasensoriales como los que tuve, el misterio se disuelve y se reconoce que la superconciencia es patrimonio de la humanidad. Tú no me necesitas para cumplir el deseo más profundo de tu corazón de alcanzar la iluminación de un Cristo. Sin embargo, como canalizador a través de la reflexión y la compasión, estoy aquí para ayudarte a alcanzar una mayor conciencia de libertad y unión. Debido a la naturaleza sublime de la que he compartido y seguiré compartiendo contigo acerca de mis logros iniciáticos, podrías pensar que yo estoy mucho más avanzada que tú y que la gran obra está más allá de tus capacidades. Pero yo estoy aquí para asegurarte que no estarías realizando este viaje conmigo y los demás si no estuvieras ya bien preparado. La esencia de lo que vamos a lograr juntos consiste más en recordar que en aprender de nuevo. Lo que te pido es que permitas que tu conciencia del despertar planetario, que está en curso actualmente, aumente día a día. Con cada paso, te das los reinos
Con cada paso que das, los reinos visibles e invisibles te ayudarán en el reconfortante y alentador conocimiento de que no estás solo. Para ayudarte con esto, te animo a pensar en mí como si yo fuera parecida a ti. De hecho, si me vieras en la vida real, te parecería tan normal que es posible que perdieras la oportunidad de caminar conmigo, si estás buscando a alguien que creías espiritual. Mi trabajo es llevarte a la cima de las montañas y mostrarte visitas amplias de tu potencial. Cuando bajamos de la montaña espiritual y entramos en el valle de la cotidianidad y la aplicación personal, es cuando comienza nuestra verdadera aventura. Mi querido amigo, por favor, entiende que aquellos de nosotros que exhibimos la conciencia de Cristo, apoyamos tu elección de crecer en sabiduría, de manera que tú también puedas prestar un servicio a los demás como modelo a través de tu presencia y tus acciones. Les pido perdón, pero bueno, me emociono. No va a quedar muy lindo leído con la voz entrecortada, pero bueno, es lo que sale. Ay, vamos con el capítulo 5. Alejandría. Esperen que se me aclaren los ojos. Ay, vamos. Después de contemplar mis iniciaciones en Egipto, algunos de mis compañeros esenios y yo nos reunimos en Heliópolis para aconsejarnos mutuamente. Sabíamos que íbamos a regresar pronto a Palestina y acordamos que sería bueno mudarnos a la gran ciudad portuaria que había tomado el nombre de Alejandro. En esta ciudad griega cosmopolita, que se encuentra en la desembocadura del delta del Nilo, pasé mis últimos 30 años en Egipto. Algunos de nosotros nos fuimos a las extensas cavernas subterráneas debajo de Alejandría, porque estábamos más cómodos en nuestro hábitat conocido, bajo la superficie de la tierra. Así que viví de nuevo bajo la tierra. Pasé mis primeros 9 años en Alejandría en un complejo de cámaras ocultas, donde mis hermanos esenios y yo trabajábamos diligentemente copiando textos antiguos y otros más actuales. Había traído muchos registros de On, hoy conocido como Heliópolis, que habíamos copiado para donar a la biblioteca de Alejandro, a cambio de que nos ofreciera protección e inmunidad. Y sobre todo, nuestra disposición a intercambiar nuestra experiencia con escribas nos dio el acceso al tesoro creciente de obras religiosas, filosóficas e historias que se acumulaban en la inmensa biblioteca que Alejandro había construido para reflejar de manera impresionante su poder y sus ideales helenísticos. Algunos trabajaban en la superficie de la tierra como intermediarios para proteger nuestras operaciones debajo y dentro de la biblioteca externa. Algunos de nuestra comunidad se marcharon de Egipto enseguida para regresar a Palestina, mientras que otros se quedaron. Yo decidí continuar con mis estudios y el trabajo de copiado de textos durante los siguientes 20 años. Huelga decir que me había acostumbrado a mi identidad incógnita y al estilo de vida claustral. Sin embargo, sabía que era hora de empezar a prepararme para reunirme con mi comunidad esenia en el Monte Carmelo. Esta opción requería que me reaclimatara gradualmente a la vida de los habitantes de la superficie. Con el fin de hacer frente a la dureza del mundo exterior, comencé a hacer excursiones a la gran biblioteca y a visitar abiertamente el templo cercano dedicado a Isis. Incluso me aventuré a ir al mercado. Había hecho ya muchas visitas secretas al templo en los últimos años, y las grandes sacerdotisas que servían a Nuestra Señora, como llamábamos a Isis, me conocían muy bien. Por fin, cuando me sentía a gusto en el caos externo a mi alrededor, acepté la invitación de mis amigas, las sumas sacerdotisas, para ir a vivir permanentemente en las habitaciones dentro del complejo del templo. Aunque todavía vivía enclaustrada, había realizado con éxito la transición a habitante de la superficie otra vez. Durante los
últimos 100 años que viví en Egipto, había empezado a hacer viajes con mis compañeros a Gran Bretaña, Grecia, al sur de Galia y a varias islas del Mediterráneo. La mayoría de estos viajes tuvieron lugar durante mis últimos años en Alejandría. Encontré mis aventuras en el extranjero enorme, constructivas y expansivas para mi alma. Disfruté especialmente de mi estancia en Gran Bretaña, que sentí como si fuera un extraordinario regreso a casa. Mientras estuve allí, fui adoptada por un jefe celta y me convertí en una de sus hijas, aunque yo era muchos años mayor que él. Al mirar hacia el futuro probable, sabía que algún día volvería a las verdes colinas y llanuras de Gran Bretaña. Vi como muchos años más tarde estaría haciendo los preparativos para el descanso de mi cuerpo físico en la isla de Avalon. Pero esa es otra historia. Volvamos a Alejandría y a la breve biografía de quien recibió su nombre, Alejandro Magno. Alejandro de Macedonia fue un alumno de Aristóteles que realizó sus iniciaciones en Egipto, en las cámaras sagradas, oculta a los que estaban ciegos para la visión interior. En realidad, él era una serpiente sabia, como se llamaba comúnmente a los iniciados en los misterios, y sabía elevar la energía de fuego en forma de serpiente como su espina dorsal y cómo descifrar los códigos crípticos del mundo de lo oculto. Alejandro apoyaba y se rodeaba de elegidos, magnos, adivinos, hechiceros y doctores de cuerpo, mente y alma. Mucho antes de salir de Egipto para regresar al Monte Carmelo, tuve la suerte de conocer a Alejandro en una reunión secreta del consejo, cuando todavía era un muchacho. Por lo tanto, lo vi como a un hermano, a pesar de su excentricidad, de que al final, en los últimos años, fue seducido por el glamour del poder, cuando la corrupción se apoderó de su mente con la enfermedad común de aquellos que comprometen su alma. Aunque vivió pocos años, su influencia dejó un poderoso legado. Un día, mientras estaba haciendo una excursión al centro de la ciudad, miré hacia arriba y vi la bandera de conquista de Alejandro ondeando por encima de la tumba monumental que recientemente había sido erigida en su memoria después de su muerte a la edad de 33 años. Todos los habitantes de Alejandría y de las ciudades con templos a lo largo del Nilo se habían sentido fuertemente oprimidos por el gobierno inepto de las familias dinásticas macedonias de Ptolomeo. Una gran multitud consideraba a Alejandría su hogar. Alejandría era una gran ciudad cosmopolita de tanta grandeza que no se podía comparar con Jerusalén, excepto para decir que Alejandría proporcionaba muchas más maravillas a mi alma inquisitiva. Había pasado mucho tiempo desde que había dejado Jerusalén y su corrupción. A través de mensajeros que recorrían las tierras recibí la noticia de que Jerusalén se había vuelto tan corrupta y los caminos del Señor tan distorsionados por la política y la disensión que me producía gran dolor de corazón pensar en volver a estar dentro de sus altísimos muros. Estar en Alejandría, aun con toda intriga, violencia y sufrimiento, era un alivio, un consuelo. En su puerto amarraban barcos de muchas tierras distantes. En sus estrechas calles y amplias avenidas había gente de todos los colores, creencias y costumbres. Había una parte de mí que disfrutaba del clamor, la emoción y la aventura de toda esa estimulación para mi mente y mis sentidos. Sin embargo, había otra parte de mí que prefería el silencio, la vida contemplativa interior y el bálsamo rejuvenecedor de la naturaleza. Gracias a Dios podría disfrutar de ambos aspectos aquí, en la recién nacida Alejandría, construida sobre un antiguo asentamiento de la Hermandad de la Luz que vino de la Atlántida. Aquí estaban los monumentos a la evolución de la humanidad a través del tiempo, en forma de estancias de mármol, templos y grandes fortalezas de granito y arenisca. Como ya he comentado anteriormente, había también una ciudad oculta, muy por debajo de las bóvedas exteriores,
desconocida para aquellos que causaban disturbios, se embriagaban e insensibilizaban sus almas. Fue este acceso a la sabiduría antigua lo que me atrajo, como una polilla a una llama eterna, para ser elevada a la luz de la revelación directa. Desde sus inicios, Alejandría estuvo destinada a ser una mezcla internacional de culturas. En efecto, facilitó la fusión de muchas culturas diferentes: atlantes, egipcios, cretenses, fenicios, hebreos, asirios, babilónicos, persas, griegos, macedonios y romanos. La cultura predominante, sin embargo, era la griega, no la egipcia, por lo que todos los efectos se convirtió en un establecimiento griego en Egipto, dedicado especialmente al culto de la cultura helénica. Aquellos que eran descendientes egipcios de la línea sacerdotal o de la estirpe faraónica tenían residencias temporales en Alejandría, donde se los recibía con hospitalidad. Sin embargo, sus residencias primarias estaban en Heliópolis, Tebas y otras ciudades a lo largo del Nilo. Por lo tanto, su presencia era honrada, porque tuvieron poca influencia en el entorno político y social de Alejandría, hasta que la incursión de Roma puso fin a la dinastía ptolomaica. A Cleopatra, que era de origen macedonio, se le permitió gobernar como reina de Egipto desde el año 51 hasta 30 a.C. Por otro lado, los egipcios de las clases trabajadoras de Alejandría estaban sostenidos y tenían pocas posibilidades de mejorar su estatus social a través del matrimonio. Durante algunos años, la población hebrea fue especialmente bienvenida, recibiendo privilegios comparables a los de los súbditos griegos. Sin embargo, esta política dio lugar a un aumento tan rápido de la población judía que para cuando me marché en el año 207 a.C. se había despertado un considerable resentimiento. Durante los meses anteriores a mi partida me concentré en terminar mis tareas en la biblioteca, mi servicio en el templo y las despedidas. Durante el resto de mis días continuaba siendo la influencia de Egipto y en el futuro mi historia volvería a sus antiguos monumentos. Cuando nos encontremos de nuevo, mi querido amigo, tomaremos el tesoro de la sabiduría acumulada en Egipto y recorreremos nuestro camino hasta mi amado Monte Carmelo junto al mar. Ay, gracias por esos corazones. Voy a ver si llego a leer uno más. Sí, creo que sí. Vamos con uno más. Capítulo 6. El retorno de Ana al Monte Carmelo. Permíteme ahora compartir contigo, amigo mío, las circunstancias que rodearon mi regreso a la tierra de mi familia, la familia de mi cuerpo físico, puesto de hecho mi familia verdadera es el Padre Madre Creador cósmico de toda la vida. En aquellos últimos días tuvimos que realizar muchos preparativos antes de salir de Alejandría. Íbamos a viajar en grupo, algunos iban al Monte Carmelos, otros a Jerusalén y otros a la reciente remodelada comunidad de Seña de Qumran, cerca del Mar Salado. 15 de nosotros partimos juntos durante la temporada de la expiación. De hecho, para nosotros, este retorno a Palestina era un nuevo comienzo. Era el año 207 a.C. según calendario romano. Habíamos contratado un velero, propiedad de un marino griego que sabía algo de la hermandad, aunque no era de los nuestros. Éramos 5 mujeres y 10 hombres los que íbamos a zarpar. Algunos, como yo, regresaban a Palestina, otros habían nacido en Egipto a través del canal de parto físico. Había 2 que eran físicamente inmortales, como yo, y viajaban con nosotros a fin de entrar en Palestina como parte de nuestro grupo, sin llamar demasiado la atención. Tomaron los nombres falsos de Marcos y Tomás. Su destino inicial era Persia, luego continuarían a India y a los Himalayas para reunirse con conclaves con adeptos y maestros. Allí entregarían manuscritos
darían informes y recibirían instrucciones y materiales que serían llevados posteriormente a las escuelas de misterio a lo largo del camino de regreso. Todos nosotros éramos adeptos de alto rango, con un trabajo específico que hacer para preparar la venida del Maestro de la Justicia, el que fue profetizado como el Mesías. Reunimos los registros que habíamos traducido, uno de los objetivos principales por los que había venido a Egipto. Los colocamos en cajas de cedro, tinajas vidriadas y recipientes metálicos herméticamente cerrados. Nuestra actividad era casi febril, pues queríamos sacar los registros fuera de las bóvedas subterráneas en el menor tiempo posible, sin llamar la atención de los habitantes de la superficie de Alejandría. Había mucho descontento entre la población y la sangre hebrea y los de sangre hebrea éramos sospechosos. Deseábamos que casi nadie observara nuestra salida con ese tesoro. Como ya he explicado mucho antes, de la ciudad de Alejandría, fue construida sobre Racotis, un pueblo costero, con vistas a la isla de Faros. Este había sido utilizado por la hermandad como un puerto para comunicar tierras lejanas a través del gran mar. Afortunadamente teníamos acceso a las antiguas galerías subterráneas que nos llevaban directamente hasta el muelle. Y así, en pocos días almacenamos muchas cajas de mercaderías en las zonas de carga, que luego fueron llevadas a nuestro barco alquilado junto a las provisiones. Nuestro plan era zarpar durante la noche de luna llena, cuando la ciudad estuviera durmiendo. Yo ya había dicho adiós a mis amados amigos y familiares, sabiendo que regresaría a Egipto utilizando el poder de mi voluntad para bislocarme, cuando fuera necesario para llevar a cabo mi trabajo esotérico. Lo más difícil fue decir adiós a los descendientes de mi amada hija Oriana, nacida en el mismo momento en el que me fundí como Ana. Hacía mucho tiempo. Este remanente de mi familia, muchos de los cuales eran iniciados y expertos en los misterios, permanecerían en Alejandría, Heliópolis y Tebas, para interpretar su papel dando la bienvenida a aquel que cumpliría la profecía. Desde Egipto llamé a mi hijo. Solo mi bisnieta Ismariam vino conmigo. Ella fue uno de los primeros de mis muchos descendientes que nacieron en Egipto y uno de los pocos que llegó a dominar el secreto de la eterna juventud. Sobre ella hablaré más tarde. Finalmente llegó la hora de nuestra partida. El gran faro de Faros emitía sus rayos dorados a través de finos velos de niebla, y la luna llena iluminaba nuestro camino mientras observábamos cómo el faro de Alejandría se perdía en la bruma. Nuestro paso estaba despejado, los vientos y las corrientes naturales proporcionaban el empuje adecuado hacia el gran mar. Uno de los hermanos que viajaba con nosotros se llamaba Pilaos, y yo lo había conocido antes en alguna de mis actividades en los templos de Heliópolis, Menfis, Ábidos y Dendera. Había nacido discípulo de Sócrates y testigo de su juicio y ejecución en el 399 a.C. Para los que deseen conocer la verdad, Sócrates pasó por esa noche oscura para estar a disposición de los iniciados en los planos superiores. Él conocía el camino de la resurrección y ya había pasado esa prueba anteriormente. Filoas reconfortaba mi corazón con su sólida presencia y su asombrosa habilidad de predecir. Tocaba la flauta y la lira, animaba nuestro espíritu mientras navegábamos. De hecho, sentí una profunda conexión con este hermano, aunque no teníamos el deseo carnal de consumar ese sincero sentimiento. Estar cerca y cogidos de la mano era suficiente celebración de la fuerza de la vida. Hacía mucho tiempo que no tenía una relación íntima con un hombre. Estar con él agitaba recuerdos dejados de lado mientras dominaba Shechem, la fuerza vital, y reclamaba la recompensa del celibato de la alta alquimia de Horus. Ocasionalmente, yo había participado con un compañero como sacerdotisa en la preparación de la concepción en la luz de Horus para aprender las prácticas de energía sexual de Isis.
A pesar de que era algo muy inusual, era como si estuviera una vez más representando el papel de la sacerdotisa de Isis, sintiendo de repente el intenso aumento de mi sexualidad al pasar los días en compañía de Filoas. Seguramente Filoas me estaba abriendo a un futuro aún desconocido. Tal vez estaba acercando una pareja. Leyendo mis pensamientos, Filoas optó por permanecer en silencio y distanciarse. Por desgracia, pasarían aún años antes de que me llegara el momento del matrimonio. Así que ya ves, amigo mío, yo como tú tengo impulsos sexuales y el deseo de compañía. Yo también conozco bien el estímulo de los sentimientos que me abren a la marea completa del amor, a llenar mi vientre con la semilla del hombre, quitar el aguijón de la esterilidad y dar a la luz el fruto de la progenie. Desembarcamos en el puerto de Tolemaida, a solo 10 millas del norte del Monte Carmelo. Este puerto era conocido como Acre en la antigua Fenicia y también en la actual Israel. Un grupo de soldados de Ptolomeo y un recaudador de impuestos estaban esperándonos. También estaban esperándonos un grupo de bienvenida del Monte Carmelo, incluyendo mi joven iniciado de sacerdote llamado Matías, de quien hablaré más adelante. Afortunadamente para nosotros teníamos papeles sellados por la propia mano del gobernador de Alejandría. Con la mirada y palabras convincentes de Matías, todas nuestras cosas pasaron la inspección sin ser profanadas por ojos curiosos. Con mucho gusto pagamos a Ptolomeo sus impuestos. Nuestra preparación iba dando sus frutos, sin necesidad ninguno de soborno. Era una época en la que era necesario saber cómo congraciarse con los poderes de la religión para poder llevar a cabo nuestro trabajo en la humanidad. En momentos como este, los que sabían cómo influir con nuestro ingenio, lógica y conexiones helénicas podían superar los obstáculos políticos. Los miembros de la hermandad se estrechaban especialmente en el uso de la diplomacia para abrir puertas que de otro modo hubieran permanecido cerradas. Matías había traído del Carmelo carro tirado por bueyes y burros. Nosotros y nuestra preciosa carga viajábamos desde Ptolomeida lentamente hacia el sur, pasando por campos de cultivo, hacia el precipicio rocoso cariñosamente llamado Monte Carmelo o Jardín Fértil. Yéndose al interior, atravesamos la tierra cultivada actualmente llamada Haifa. Después entramos entre tabaleos y tropiezos. Terminamos nuestro viaje siempre ascendente por un camino tosco y empedrado. Mi corazón levantó vuelo cuando los vientos trajeron el aroma de cedro y pino. Gracias a Dios que habíamos vuelto a este santuario que amaba por encima de todos los demás. El cansancio desapareció cuando nos acercamos al pequeño pinar. Me bajé del carro y corrí. Aunque los pastos estaban resecos y el aire era frío en comparación con el desierto de donde había venido, este era mi hogar y recibí con gratitud sus regalos perfumados de bienvenida flotando en la brisa de otoño. Las campanas sonaban mientras nos recibían el clamor alegre de los niños y el resto de la comunidad fraternal eseña. Viejos y jóvenes vinieron a reunirse con nosotros. Fue un gran día para todos. Nos abrazamos, cantamos y reímos. Después de dar a cada ser querido un abrazo y besos en las mejillas, subí corriendo por el pequeño bosque del Monte Carmelo con las alas en el corazón y los pies. Saludé con entusiasmo a cada uno de los árboles tan familiares. Aunque ahora muchos se elevaban por encima de mí, los había conocido hacía mucho tiempo como retoños. Puse mis brazos alrededor de estos amigos míos, algunos ya ancianos, que habían permanecido silenciosos a través de los años. Algunos se habían marchado y fueron usados para construir lejanos edificios o ampliar el monasterio. Los dejé libres para cumplir su finalidad mutuamente acordada de ayudar a la humanidad. Mientras yo estaba ocupada en mi ensoñación, los niños tiraban de mi falda y me dirigían al sendero que conducía al santuario de Samuel
y mi antigua habitación dentro de los cuartos de los escribas. Así fue como yo, Ana, regresé a mi querido Carmelo en el año 207 a.C., después de una larga estancia de 303 años en Egipto. ¿Cuántas veces me había acordado de su belleza, sus espacios abiertos, sus altos árboles, las brisas frescas y esos seres preciosos que vivían en este santuario de paz? Había pasado mucho tiempo desde que toda mi energía y presencia se habían concentrado aquí, en este lugar sagrado. Ahora que había regresado, ¿qué me esperaba? Sin duda, era mi misterio. Sin embargo, sabía que el despliegue del drama para el que había preparado mi alma durante milenios estaba cerca. Yendo hacia adentro de mí, ordené que los asuntos de mi vida se doblegaran a la voluntad de mi mente superior. Y así fue como empecé la siguiente etapa de mi larga vida para cumplir con el gran deseo de mi corazón, que era dar a luz a aquellos personajes que apoyarían la llegada del gran rey, nacido del linaje de David. Había seres maravillosos que vivían en el monte Carmelo que me gustaría que conocieras. Voy a empezar por presentarte a los que ya estaban allí cuando yo me marché a Egipto, en el año 510 a.C. En primer lugar te presentaré a Salomón, un alma digna, jefe de la orden de los Esenios, que tomó el nombre de antecesor, Salomón el Sabio. Se estaba acercando a los 500 años vividos en el mismo cuerpo. Sus días no tardarían en concluir, y se estaba preparando ahora para su transición a planos superiores. Me sentí profundamente honrada de estar con él cuando emprendió su viaje de regreso a la fuente creadora, varios años después de mi regreso. Luego estaba Timoteo, tan brillante y jovial como cuando era un muchacho que comenzaba sus iniciaciones en la orden esenia, en la época en la que me estaba preparando para irme a Egipto. Había venido a Egipto por invitación mía, y allí yo lo había preparado para su trabajo como escriba y maestro del camino. Había regresado para asumir sus funciones en la biblioteca del Carmelo y la enseñanza de los jóvenes varones. Su presencia, bendiciendo al Carmelo todavía por algún tiempo. Más adelante, su gran sabiduría y devoción sería de una gran ayuda para el establecimiento de las bases de la biblioteca de Qumran. Estaba también Miqueas, que había pasado sus primeros años en el complejo del Templo de Jerusalén. Él conocía la ley mosaica como la palma de su mano, según la entendían los diferentes sectas judías. También estaba bien versado en una parte de los registros originales que se remontarían a Moisés, a Kenatón, y que se guardaban en secreto en las bóvedas debajo del templo de Salomón, donde un remanente de la hermandad permanecía como sus guardianes secretos. Miquea observaba y atestiguaba la verdad de la ley superior cada vez que surgía la oportunidad de compartir su sabiduría. Prefería estar libre de intriga y la confusión de Jerusalén a cambio de la vida sencilla y sin preocupaciones del monte Carmelo. Miqueas había escapado con varios de sus hermanos esenios cuando Jerusalén fue sitiada en el año 587 a.C. durante el reinado de Sedequías. Los recuerdos continuaban pensando sobre los hombros de Miqueas que la pérdida de vidas y el encarcelamiento y tortura de muchos de sus familiares y hermanos de la orden secreta. Las hordas de Nabucodonosor habían invalidado los muros de Jerusalén y saqueado y quemado toda la ciudad. Miqueas también había sido herido. Sus piernas habían sido quebradas y brutalmente aplastadas. A pesar de que era un adepto que tenía el poder de curar, caminó con la ayuda de muletas durante muchos años. Parecía que con su alma le recordaba que sintiera compasión por aquellos a los que su mente pudiera juzgar. Pero Miqueas pronto se despediría también de sus deberes terrenales de enseñar y llamar a la congregación para la oración. En el momento en que su alma se deslizó una noche fría de invierno,
tuve el gran honor de sostener la antigua forma de este amado hermano en un manto de luz blanca. Durante los siguientes 2 siglos disfruté de la rutina de compartir enseñanzas de sabiduría, iniciar en los misterios, cultivar y recolectar hierbas medicinales y entregar mi templo y energía a nuestra pequeña creciente comunidad. Muchos iniciados nuevos llegaron al Carmelo para aprender y prepararse para entrar en los misterios del camino. Algunos de estos iniciados los conocí en Egipto, la gran mayoría todavía no habían nacido. Como conocí los secretos de la regeneración celular, continué prorrogando mi extensión física durante bastante tiempo. Una vez al mes, expandía mi conciencia hacia mis cuerpos sutiles de luz. Con ello, activaba el código del Grial o del Cristo dentro de mi cuerpo físico, como si estuviera derramando el elixir líquido de luz de vida, eterna en cada célula sedienta. Había comenzado a hacer esto mucho antes de mi larga estancia en Egipto. Con esta capacidad de renovar mi cuerpo, era capaz de pasar a través de los pasillos del tiempo siglo tras siglo. Era como si el ovillo del tiempo se desenrollara a sí mismo según mi palabra y decreto, de forma que yo no aparentaba envejecer. Hablaré más sobre ello en otro momento. Los registros que habían sido descubiertos y los que aún estaban por descubrir darán testimonio de la verdad de mis palabras, describiendo mi longevidad. Sin embargo, cree de acuerdo a tu capacidad, amigo mío, porque te digo que lo que yo hice, tú también lo puedes hacer, y en tu época puedes hacer incluso más. Por eso es que he venido a través de estas páginas, para traer la buena nueva de la vida eterna, sin importar cuánto tiempo el alma se encuentre en un cuerpo físico. Te invito, por lo tanto, a participar de mis palabras como si fueran comida y bebida, permitiendo que su esencia agite el santo grial dentro de ti, para que puedas cumplir con el destino de tu alma. En las siguientes páginas voy a compartir con más detalle el diseño de la inmortalidad y los ritos de paso que facilitan que la conciencia despierte los matices de los cuerpos físicos y sutil para recibir siempre las expansivas energías cósmicas. Ahora sí, vamos a dejar aquí en el capítulo 7. Bueno, espero que hayan disfrutado y se hayan emocionado, si es que así les resuena y lo sienten, con este maravilloso libro. Sí, pido disculpas si en algún momento me quiebro o me emociono, pero así me pasó la primera vez que lo leí también. Maravilloso, sí, la verdad que sí, muy muy bonito, muy revelador, y bueno, para que vayamos de a poquito nutriéndonos de la información correcta y más elevada. Gracias por dar vida a tan hermoso relato que nos ayuda a recordar. Exacto, como dijo Ana, nosotros no venimos a aprender, venimos a recordar, así que abrámonos a ellos, a todos esos recuerdos. Sí, aquí está. Igual queda después la portada, yo la pongo cuando subo el video y pongo todos los datos. Pero esta es la portada del libro. Una imagen hermosa. Bueno, seres bonitos, gracias nuevamente por resonar con esta lectura. Recuerden que lo subo a Instagram y también a YouTube, por si lo quieren compartir con personas que no utilizan Instagram, que son muchos también. Y bueno, la verdad que está teniendo una hermosa repercusión en YouTube. La cuenta de YouTube es igual, Calma Salud Consciente. Y allá, bueno, lo van a ver como más ordenado en una lista de reproducción, donde están los nombres de los libros que fui leyendo y obviamente este. Ahora en un ratito ya voy a comenzar la descarga para subirlo seguramente en 1 o 2 horitas, ya lo subo a YouTube y yo les aviso acá por un post. Gracias. Espero que tengan un excelente y maravilloso día. Y bueno, nos estamos viendo el jueves a las 10 de la mañana. Besos enormes y abrazos de luz. Nos vemos.